Seguimos en Santa Fe, en la ciudad de Rosario, no para hablar de linterna política, pero sí le damos la bienvenida a una rosarina, a Julia Estrada. Hola Juli, ¿cómo andás? Buen día. Hola Ari, buen día, ¿cómo andan? Bien, ¿vos? Muy bien. Bueno, te saco de linterna política, hablemos de economía. Dale. A ver, tres cosas que quedaron de nuestra columna el martes y obviamente retomo las ideas porque quizás no escucharon lo que dijimos el martes. Tres cuestiones que aparecen como debates en el marco de la campaña, por un lado con Cambiemos, del Frente de Todos con Cambiemos, y por otro lado podríamos decir adentro del Frente de Todos. Dos planteos que hace, gente que va a candidatearse desde el punto de vista de su perfil económico en Cambiemos, que dice que en realidad la deuda se tomó para pagar deuda anterior, la deuda de Cambiemos de Macri se tomó para pagar deuda anterior. Luego están planteando que se quebró al Banco Central, es decir, se hizo una especie de utilización excesiva de los recursos del Banco Central en el marco de la pandemia. Y luego la discusión de los DEX, de los derechos especiales de giro, que le habíamos comentado con Nico también el martes. La verdad es que nos pusimos a hacer números, porque el planteo de se endeudó el gobierno de Macri para pagar deuda anterior, si bien habíamos mostrado números en su momento, desde el CEPA dijimos vamos a volver a calcularlos. La verdad es que cada vez que lo miramos a este dato no deja de sorprendernos la abierta mentira que deciden sostener. Básicamente, acá estimamos, por ejemplo, los vencimientos de deuda en dólares que heredó por cada año Cambiemos, es decir, hay dos formas de mirar esto. Siempre está la manera de fácil de decir, en total se heredó esta cantidad de plata que hay que pagar. Por ejemplo, en el 2015 para el 2016 había que pagar desde la administración de CFK a Macri tanta plata y desde Macri a Alberto había que pagar tanta plata. Esa es una manera de comparar que no está mal, pero que ahí lo que hacen es juntar deuda pública en pesos con deuda pública en dólares y al mismo tiempo lo que importa es la sostenibilidad de los vencimientos. De lo mismo que los 100 pesos o 100 dólares que tenés que pagar te venzan exactamente todos en un año a que te venzan en 20 años. ¿Bien? Así que lo que miramos es algo bastante más interesante, que es por año cuántos vencimientos le caían a Cambiemos, 2016, 17, 18 y 19, heredados de antes. Paréntesis, si me corres un poco, ese antes, más que kirchnerismo, como les gusta decir, diría que es los 90, de la Rúa de los 90 y la dictadura. Claro. Pero porque estamos hablando solamente de vencimientos en dólares. Sí. La mayor cantidad de deuda que se tomó, sobre todo durante el último gobierno de Cristina, fue en pesos. Básicamente en 2016 eran unos 11.000 millones, estoy hablando de millones de dólares. 2017, 17.000 millones, 2018, 12.000 millones, 2019, 10.000 millones. Esto, además, refinanciable o roleable. Hacemos la misma cuenta o el mismo ejercicio para el vencimiento de deuda en dólares que heredó el Frente de Todos, 2020, 2021, 2022, 2023, es decir, por año, y te da el triple. 32.000 millones en 2020, 31.000 millones en 2021, 46.000 millones en 2022, 42.000 millones en 2023. Dos cosas dice esto. Primero, la falta de sostenibilidad de la deuda heredada por el Frente de Todos respecto de versus Cambiemos. Pero además hay algo ahí para agregarle, que es todo lo que heredó, o gran parte de lo que heredó el Frente de Todos, tiene al Fondo Monetario Internacional, que no es refinanciable. Claro. Lo que incluso heredó Macri es todo roleable o refinanciable, que es básicamente lo que hicieron, porque no pagaron nada. Claro. Patearon todo, no como Cristina, que pagó lo de la dictadura, lo de los 90, lo de la Rúa. No sé si se entendió, pero dejaron vencimientos por el triple de lo que recibieron. Sí, está clarísimo. Me estoy callado porque son tan abrumadores los datos que... Es el triple, es realmente el triple, y yo no dejo de sorprenderme cada vez que tuitean los exfuncionarios macristas diciendo que en realidad se endeudaron para pagar. Si te hubieras endeudado para pagar, te hubieras endeudado por lo mismo que recibiste, es decir, tenías vencimientos en un año de 10.000 millones de dólares, te endeudabas por 10.000 millones de dólares. Claro. No lo hicieron, pero eso agrego, se endeudaron por el triple, por ende el exceso de deuda claramente respondía a otras razones, no para pagar la anterior, sino para otra cosa.
Pero además a eso le agrego que no cancelaron, porque uno tiene una distinción que hay que hacer, que es, una cosa es la emisión de la deuda, la colocación de la deuda, y otra cosa es el uso. Acá lo que te estoy diciendo son las cantidades emitidas, o sea, lo que se comprometió el Estado a devolver. Sí, sí. Pero el uso hubiera sido fantástico, que incluso endeudándose a ese ritmo, hubieran al menos cancelado el resto que quedaba del gobierno de Cristina, que había sido de nuevo las administraciones anteriores, que todavía quedaba para pagar en dólares. Ni siquiera hicieron eso. Por ende, tampoco es que cancelaron vencimientos como nos hubiera venido bastante bien como argentinos y argentinas. Clarísimo. Eso en un primer lugar. En segundo lugar, y yendo a el financiamiento público, ahí hay varios candidatos, uno de ellos es TAS, pero hay varios que están diciendo que el Banco Central fue desvalijado. Creo que usaron esa expresión, si no me equivoco. Bueno, un par de cosas. En 2020, efectivamente, hay una relación entre emisión y financiamiento público en donde ha sido mayor la emisión que el financiamiento público. Voy a decirlo más fácil porque quizás nadie sabe del otro lado, no tienen por qué saber cuál es la diferencia entre una cosa y la otra. El Tesoro, cuando digo el Tesoro digo el Ministerio de Hacienda y con finanzas públicas adentro, pero digamos el Estado Nacional a través de ese vehículo que es la Secretaría de Finanzas puede conseguir pesos de dos maneras, o recibiendo transferencias de utilidades o adelantos transitorios del Banco Central, esa es la manera como se traslada la emisión monetaria a la financiación del Estado Nacional, o colocando deuda en pesos. En este gobierno, en pesos. En otro gobierno lo hacían en dólares para financiar pesos. Bien, la relación emisión-financiamiento público suele ser la vara que miramos o la referencia que miramos para ver si está más o menos equilibrado o si emitís más de lo que lográs financiarte con el mercado. Hasta acá se entendió. Sí, sí. Bueno, en la pandemia pasó algo en la pandemia antes de que entrara incluso la pandemia en rigor, hasta que pareciera, que es que ellos reperfilaron el mercado en pesos. Sí. Para decirlo todavía más fácil, ellos defaultearon en nuestra propia moneda, es decir, eligieron, porque no querían poner el cepo, no querían poner el control de cambios, la CUNSA eligió no pagar títulos en pesos antes que poner el control de cambios. Sí. No pagar títulos en pesos significa que el Estado Nacional, que venía endeudándose en pesos, porque ellos se endeudaron en pesos, en dólares, en todo lo que había, le dijo a los tenedores de deuda en pesos, o sea, en pesos argentinos, de esos que emite el Banco Central, que no les iba a pagar. Y aún así tuvieron que poner el cepo. Y después incluso les salió mal y tuvieron que poner el cepo. Bueno, entonces, pasó eso en 2019. Y ellos hacen como que eso no ocurrió, entonces en 2020 uno tenía que haber asumido la gestión y decir, bueno, discúlpenme, pero yo soy otra persona y yo sí les voy a pagar a todos a los que se les defaulteó en la propia moneda, en pesos. Y además a eso le agregamos la pandemia. Esa es la parte que ellos no cuentan, que ellos defaultearon el mercado en pesos y ahora le exigen al gobierno que se financie el 100% en el mercado en pesos, al mismo que ellos no le pagaron. Así todo, en pandemia se financió un 85-15, en pandemia 2020, ¿no? 85% emisión, se financió el déficit, 15% colocación de deuda en pesos. Ahora, ¿sabes cómo se está financiando el primer semestre 2021? ¿Cómo? 50-50. Mira. Fíjate, y ahí sí es un reconocimiento a Guzmán, de hecho te lo corrijo, 48-52. Es decir, el primer semestre de 2021, el déficit se financia en un 48% con emisión y en un 52% con financiamiento en el mercado. Es decir, así todo se logró que el mercado, entre comillas, volviera a confiar y volviera a comprar títulos en pesos que emite Hacienda y Finanzas, básicamente, Finanzas en realidad dentro de Hacienda, después de que ellos decidieran defaultear en la propia moneda. Esto es quizás medio difícil de explicar rápido en TN mientras te corren los periodistas, No, claro. pero hay que decirlo. Claro. Pero hay que decirlo porque si no, de nuevo, la de desvalijar en el Banco Central, bueno, habría que decir que el Banco Central fue un sostén inigualable para poder sostener la financiación en pandemia, que por cierto asistió no solo a pymes y a microempresas, sino a las grandes, ¿no? Porque si te digo que el 85% del déficit se financió con emisión en el 2020, te estoy diciendo que gran parte de lo que se hizo, como el ATP, el IFE, pero sobre todo detengámonos en el ATP, que llegó incluso a grandes empresas, se financió con eso. Sí, bien. Bien, y la última,
se discutía, y esto ya más es en el marco de Frente de Todes, por decirlo de alguna manera, qué hacer con los DEX, que algo no se ha resuelto, pero para aportar a la discusión hay todo un planteo de, bueno, en realidad, ¿cómo hacemos para financiar el gasto que tenemos por delante, en un país que, por cierto, tiene un nivel de pobreza muy elevado, si usamos los DEX para pagar deuda? Bueno, así como te dije que había un 50-50 de financiación versus emisión en el primer semestre, eso significa que hay un margen para financiar gasto social, tanto con colocación de deuda en pesos en el mercado como con emisión, que podría alcanzar para financiar todo el déficit presupuestado por el presupuesto 2021, que por cierto es un déficit más grande que el que está existiendo, porque está habiendo muchísimo menos déficit fiscal que el que se presupuestó. Es discusión aparte por qué ocurre eso, pero digo, con el déficit presupuestado, que era bastante elevado, no digo la cifra porque es para marear, así todo se podría financiar todo con colocación de deuda en pesos en el mercado más emisión sin necesidad de recurrir a los DEX. Bien. Es un dato, ¿cómo decirlo?, tranquilizador, es un dato de esos que, más allá de que sería ideal, bueno, poder postergar todo lo que se pueda, los pagos de deuda, así todo, la situación hoy da como para incluso cancelar o cubrir el déficit, para decirlo más fácil. Perfecto, bien. Clarísimo, bueno, Julia. Esos tres ejes. Clarísimo. Igual el martes sigámosla, porque esto va a estar, todo el tema económico va a estar mucho en campaña, así que el martes la seguimos y detallamos más. Dale. Dale, perfecto. Bueno, buen fin de semana. Buen fin de... Julia Estrada en Habrá Consecuencias.